Señoras y señores, aficionados a receptor.com.mx, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este programa que ha tenido muchísimo éxito. Se llama Receptor Entrevista y es que hemos platicado con muchísimas de las personalidades que han forjado este fútbol americano nuestro y nos permite conocer algunos pasajes, algunas trayectorias, algunas vivencias que no conocíamos y que nos hace afianzar en nuestro fútbol americano. Soy su servidor Alberto García Castillo y hoy tenemos un invitado de súper lujo, claro que sí, es el coach Polo Vázquez, un extraordinario corredor, una gran figura del equipo de los Cóndores por allá de los ochentas. ¿Cómo estás, coach? Me da mucho gusto saludarte. Alberto, mucho gusto otra vez saludarte por este medio y muchas gracias por la invitación al programa. La verdad, yo había estado ya un poquito retirado de todo lo que había sido el fútbol, así es que el hecho de estar nuevamente aquí en contacto me da mucho gusto y te agradezco mucho la oportunidad. Pues aquí estamos. Exactamente, mi coach, pues fuiste tú ya uno de esos íconos de los Cóndores. ¿De qué año a qué año jugaste Liga Mayor? A mí me tocó subir en el año de 1982 y terminé en el año de 86. Me tocó una época muy bonita de los Cóndores, que en nuestra época fuimos dominantes porque tuvimos 4 campeonatos. Entonces fue pues una de las épocas doradas. Hubo varias épocas muy buenas de los Cóndores con tricampeonatos, con bicampeonatos y afortunadamente a mí me tocó la época del tetracampeonato. Sí, hombre, eres de esos privilegiados que se llevaron los 4 campeonatos de 83 a 86. Pero entonces Correcto. subiste en 1982, fuiste novato. ¿Cómo te fue ese año? ¿Quién fue el capitán ese año de los Cóndores? El capitán fue Jorge Goñi, Ah, ya. linebacker, que jugó en primero en el Tepeyac y luego en los Pumitas, y finalmente estuvo sus 5 años en Córdoba. Es un extraordinario jugador y además una Sí. magnífica persona en toda la extensión de la palabra. Entonces fue mi capitán y la verdad es que en general me fue bien. Él venía de una generación de cóndores muy fuertes, por así decirlo, gandallones, que en la novatada eran bien severos. ¿Él fue tranquilón ese año? En ¿Tuviste suerte? general fue tranquilón, Qué pero bueno. realmente como tú comentas, esa generación que fue una generación que se juntó de jugadores de Gamos, del CUN y Pumitas, que habían sido grandes rivales en las intermedias, ellos subieron a jugar en 78. Ajá. Y con la llegada de ellos se logró el primer campeonato de los Cóndores de la era moderna. De tal manera que efectivamente venían de haber ellos obtenido un tricampeonato. Ajá. De manera nos cobraban a todos los novatos el precio de llegar a un equipo con tradición y sobre todo ya con campeonatos encima. Entonces sí, nos Sí. va a pasar de repente pues momentos difíciles, pero era parte de la prueba para verdaderamente demostrar que uno quería quedarse en el equipo y jugar ahí, ¿no? Entonces eh, era parte del precio que pagábamos, pero bien, Sí. valió la Sí, pena. sí, 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 Polo, porque ya en ese entonces Cóndores era el equipo más fuerte de la universidad y se estaba dando un quien vive con las Águilas Reales. Entonces te tocó esa época, incluso los guerreros también daban de repente ahí los famosos guerrerazos. Pero en 81 y 82 el campeonato se lo llevan las Águilas Blancas con Carlos Cupido, con Eric Strebel, con el Jamón y toda esa banda. Entonces te toca subir en 82. ¿Cómo fue esos primeros días ahí en los Cóndores que traían hambre de la venganza de 81 y que todavía no pudieron hacerlo en 82? Pero tú como novato, ¿qué onda? ¿Cómo te trataban? ¿Quiénes fueron los novatos que subieron contigo? Pues mira, efectivamente, Alberto, fue una época difícil, digamos, porque habían perdido el campeonato los Cóndores en 81 y no solamente lo habían perdido con las Águilas Blancas, sino que además habían sido derrotados por las Águilas Reales. Por lo que entonces en 82 había una espina clavada, sobre todo para la generación precisamente de Jorge Goñi, que habían logrado ya un tricampeonato y lo habían perdido. Entonces
había un estímulo, una intensidad para tratar de recuperarlo. De alguna manera yo no encontré un área muy adversa. Yo jugué en el equipo de los Gamos del CUM, tenía varios compañeros coaches que habían sido entrenadores míos en los Gamos, y de alguna manera cuando subí, pues era un poquito más afable el tiempo y la estancia. Sin embargo, bueno, por otro lado había otros jugadores que no nos conocían y que de alguna manera había mucha intensidad para lograrlo. Aquí lo interesante, Alberto, y te cuento, cuando subí me tocó ser el novato 227. ¡Ah, su mecha! Había 230 novatos para jugar en los Cóndores. No me digas. Entonces, realmente la competencia era muy fuerte. De esos 230 novatos que fuimos, solamente se quedó en la generación 25, lo que una idea de las pruebas que teníamos que pasar, de los entrenamientos y de las obligaciones que teníamos para demostrar, y solamente los que teníamos el deseo y el carácter de querernos quedar, nos quedábamos en el equipo. Sí. Parte del filtro para poder permanecer en los Cóndores. Todos excelentes jugadores, novatos, eh, llegados de los mejores equipos de intermedia de México, y la competencia no solamente era en fútbol, sino era en actitud y en carácter. ¿Quién era el coach de la línea defensiva? En ese entonces estaba el coach Miguel Ángel Juárez. Miguel Ángel Juárez. También fue el capitán en 77. Y había sido también un ícono ahí en la línea defensiva de los Cóndores. Sí. Él era el coach de la línea defensiva. Por ahí vi que tenías una fotografía también, Sí. entrenador defensivo, el coach Antonio Rojí. Sí, ándale con Rojí, sí. Una intensidad, el coach Rojí abusaba de saber que éramos tantos jugadores y tantos de tan buena calidad, como platicaba, venideros de los mejores equipos de intermedia, que realmente sus exigencias eran enormes. Ahí está el buen coach Antonio Rojí. Era que le daba preferencia a la actitud. Fíjate que viendo las fotos tuyas y bueno, y finalmente durante toda tu elegibilidad, pues como que no tenías así el peso de un liniero defensivo, estabas bien fuerte. Pero ¿y por qué escogiste la línea defensiva? A lo mejor me imaginaba yo que hasta de linebacker o de corredor o de ala cerrada, no sé. ¿Por qué eras liniero defensivo? Fíjate que, o sea, qué buena observación de tu parte, Alberto. Te cuento que inicié yo con los Gamos del CUM como tackle defensivo, y con 3 años, que fueron los 3 años de mi preparatoria. Y después salí a divertirme un rato y jugué con el equipo de los Destroyers un año de fullback Fíjate. y otro año de linebacker. Quería yo probar algunas otras posiciones. Cuando me invitan los Cóndores a jugar como novato, me invitaron como linebacker. Sin mi posición nata de aprendizaje, donde yo realmente me sentía cómodo, era en la línea defensiva. Y precisamente, tú bien mencionas, al no ser yo un jugador de mucho peso, porque era yo Claro, gordo, ¿no? Porque pues, los linieros defensivos luego son gordos, fuertes, pero gordos. Y tú no, pues tú estabas muy así, muy estético. ¿Cuánto pesabas ese primer año? Yo pesaba 85 kilos. Fíjate, 85 kilos. Pues no estaba mal, pero sí. No estaba mal, pero mis compañeros linieros, pues eran compañeros de 100 kilos, ¿no? Sí. 95, 100 kilos, 105. Sin embargo, en aquel entonces había una posición en la línea que se llamaba guard medio, nose guard. Ajá. Entonces, era una defensiva de 5 linieros, en donde el nose guard o el guard nariz era un hombre más ligero que tenía que cubrir 2 huecos de responsabilidad
y que de alguna manera debía de ser más ágil que pesado. Y entonces me desempeñaba yo muy bien como gar medio. Y ahí Ah, mira. yo empecé como gar medio, de tackle, defensivo, a gar medio, que era un linebacker en la línea, digamos, con la posibilidad de moverse con mucho más habilidad dentro de los dos huecos en la línea. Y entonces Sí. me desempeñé precisamente por mi ligereza, ¿no? Oye, pero tenías que enfrentar a Gares, que generalmente los Gares son, digamos, los más pesados y los más rápidos de la línea ofensiva. Y esos 2 contra 1, pues estaban rudos, ¿no? Bueno, desde luego hay veces ganaba uno y hay veces lo planchaban a uno. Sí, De esas no se escapaba uno en sí, cualquier posición. sí. Entonces, esa era parte de lo bonito del fútbol, ¿no? Que trataba uno de que fueran las menos veces posibles que te Claro, plancharan claro. y que de alguna forma pues tuvieras tú también tus batallas ganadas. Entonces, en la juvenil estuviste en los Gamos. Los Correcto. Gamos siempre fueron como si un semillero ya natural hacia los Cóndores. ¿Desde aquel entonces ya te vislumbrabas tú en los Cóndores? Fíjate que sí, precisamente cuando yo empecé a jugar con los Gamos del CUM en la categoría juvenil A, yo conocí o fue mi entrenador Ah, el Antonio Álvarez y él era un admirador de los Gamos de los Cóndores. Entonces, junto con algunos otros entrenadores como Héctor Nieto, que estuvo también ahí como corredor de los Cóndores y fue coach de los Gamos, ujú, parte de los premios para nosotros era que ujú. el equipo o el coach Antonio Álvarez nos invitaba a los partidos de los Cóndores. La primera vez que conocí el Estadio Olímpico fue precisamente en 78, un Cóndores, Águilas Blancas, donde los Oh, Cóndores están en temporada regular. ujú. Y a partir de ese momento fue muy fija la idea de continuar y querer jugar con los Cóndores. Toda mi trayectoria, hasta llegado el momento, fue pensando en irme preparando para llegar a los Cóndores. Y así fue. ¿Tu categoría intermedia dónde la hiciste? ¿Cuántas intermedias hiciste, coach? Jugué una intermedia, ¿Una nada más? una nada más, Ok. los Destroyers, que por ahí vi que Ah, ya. tenía también Ajá. en todos los Destroyers que estábamos ya jugando en los Cóndores. Aparecía ahí Sergio Lewis, Fernando Ramírez, Ah, Alejandro, ya. eh, Toño Mena, Sí. ¿Cuál es esta? ¿sí? Sergio Lewis, Ajá. eh, José Antonio Mena, Alejandro Díaz y Fernando Ramírez, coreback, también de los Cóndores durante mucho tiempo. Todos los ahí en esa fotografía eh, jugamos intermedia, no juntos, Ah, ya. posteriores a mí, pero en Destroyers, por eso haciendo esa remembranza de esa fotografía, los que habíamos jugado. Oye, dime una cosa, ¿por qué jugaste una intermedia nada más y qué edad tenías? Jugué una intermedia nada más porque llegó el equipo de reclutamiento del coach Diego García Mirabete directamente a invitarme a participar en la primavera de los Cóndores al terminar mi primera intermedia. Tenía yo 17 años de edad Ok. de cumplir en esa época, en ese mismo año, que fue el 82, 18 años, y subí pues, ya Ok. prácticamente de 18 años. Yo podría haber jugado dos intermedias más. Sí, sí, sí. En aquel entonces podíamos jugar hasta los 21 o máximo eh, tres intermedias. Sin embargo, bueno, pues siendo mi ilusión y el gusto, teniendo la invitación directa del entrenador en jefe en ese momento, el coach Diego García Mirabete, pues no lo pensé, me presenté con la intención de quedarme y si de algún momento no se daba, yo sabía que tenía todavía un par de oportunidades más para poderme quedar. Sin embargo, Ok. el primer año
me quedé como novato y de ahí continué mis años con los Cóndores. Recuérdame, ¿dónde entrenaban los Destroyers en 1982 en intermedia y quién era el staff de coacheo? Bueno, el staff de coacheo eran jugadores de los Búhos. Estaba el coach Alberto Vázquez, estaba el coach Eduardo Paredes, estaba el coach Parra también. Y fue un peregrinar ahí un poquito complicado en esa intermedia porque iniciamos entrenando en el casco de Santo Tomás, en el campo de los Búhos. Y tuvimos que hacer algunas peregrinaciones en aquel momento, pero realmente la mayor parte de nuestra temporada la entrenamos en el campo de los Búhos Ah, del mira. Politécnico. Era un club Destroyers, ¿no? Era un club que se caracterizaba porque entrenábamos en la zona residencial militar, Ajá, sí, cierto. juveniles, ¿sí? La intermedia ya entrenábamos en el campo de los Búhos. Ajá. Juveniles era en la zona residencial militar, en la Sedena, en la parte de atrás, digamos, de Periférico y Conscripto, por Ah, el ya. número uno. Ahí hay una zona residencial Ajá. y ahí hay un campo inclinado y ahí Sí, era bien famoso ese campo porque estaba inclinado, ¿verdad? estaba inclinado, estaba chueco, no Sí, era plano completamente, estaba inclinado. sí, es cierto. Entonces, bueno, pues para los que entrenábamos ahí le sacábamos ventaja porque ¿Era había, la juvenil de colegios particulares? sí, en aquel entonces, Ah, qué muy buena Warner, liga, ¿verdad? Muy buena así liga, es, va. así es, la Pop Warner en aquel entonces, Sí, después se convirtió en la de colegios particulares. Es sí. Estaban los frailes, estaba el colegio americano, el CUM, correcto. estaba Parras, creo que Parras, Barras, Destroyers, las Cobras. las cobras, es correcto. Sí. Sí, 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 Era sí. una liga bien atractiva, fíjate, porque era colegial auténticamente, entonces esos juegos en el CUM, en el Colegio Francés Hidalgo, no, Así hombre, es. eran ambientes muy college, muy gabachón, ¿no? El asunto. En el Tepeyac, en el colegio americano, ir a jugar a los Bears o que ellos vinieran y pasar de capitán y estar ahí con las güeritas del colegio americano. Sí. Y sí, era una liga colegial y de alguna manera, muy a gusto, ¿no? Teníamos que ser alumnos de nuestras escuelas y de alguna manera eso le daba ahí un toque de mucha pertenencia con y el equipo. Esos 4 años campeones a partir de 83, 84, 85, 86, pues los catapultaron a los Cóndores como una de las marcas más sólidas del fútbol americano en México, ¿no? Traían ya mucho arraigo con los aficionados, pero faltaba, digamos, un poquitito ahí la presencia del TEC de Monterrey o de los auténticos Tigres que en esa época pues no andaban por ahí, era prácticamente tiros poli UNAM. ¿Ustedes como jugadores sentían que hacía falta eso o no se vislumbraba eso en aquella época, en aquellos tiempos? Pues, Alberto, te cuento que fue una época bonita para mí en este caso, porque como platicábamos al principio, tuvimos buenos resultados tipo de Cóndor. Sin embargo, lo que sí debo de reconocerte el hecho de que solamente jugáramos contra el Politécnico, de alguna manera hacía que se perdiera un poco el atractivo. Sí, Realmente, las competencias fuertes eran Águilas Blancas Cóndores. sí. Un momento, en un inicio del fútbol americano en México, pudo haber sido Poli UNAM. Sin embargo, pues la diversidad de equipos, 10 años después, en la época de los 90, Sí. cuando entran los TECs de Monterrey, cuando entran las escuelas privadas como la UTLA, y empiezan a salir escuelas privadas como el mismo Tepeyac, eh,
con Liga Mayor, pues empieza a ser más atractivo. Sin embargo, el hecho de que también en ese momento hayan sido dominantes los Ok. Tex, pues también, igual que cuando los Cóndores fueron dominantes, perdió mucho atractivo. Sí, exacto. Notar que todavía en 1982, la primera final que me tocó jugar, yo como novato, que la jugamos en el Estadio Olímpico Universitario contra Águilas Blancas, Ujú. y nuestro partido de temporada regular que jugamos en la Ciudad de los Deportes, el estadio se llenó, era impresionante la guerra de Wellums y Goyas que se daban y la cantidad de gente para poder llegar al estadio, con decirte que en la temporada regular, para poder jugar contra las Águilas Blancas, no podían llegar los camiones del equipo. Teníamos público desde las 7 de la mañana, ya apartando lugares, tanto del Politécnico como de la universidad, por lo que la entrada al estadio de la Ciudad de los Deportes, hoy Estadio Azul, llamado y antes fue el Estadio del Atlante, teníamos que entrar por la Plaza de Toros, y la Plaza de Toros tiene un túnel por abajo de la calle con el cual se une el Estadio de la Ciudad de los Deportes, o ahora el Estadio Azul. Entonces era la única manera en la que podíamos llegar. Mis últimos años, Alberto, pues ya jugábamos partidos con Águilas Blancas, con estadios a un cuarto de su capacidad. En algún momento se llegó a pensar por parte de las autoridades que era mejor que jugáramos en el estadio de prácticas, que era mejor estadio de prácticas lleno, estadio de Ciudad Universitaria semivacío, ¿no? Válgame. Porque de alguna manera pues los Cóndores en su momento nos acabamos a la competencia, y realmente Sí. el hecho de haber logrado 32 partidos consecutivos sin perder, pues para nosotros era muy gratificante, ¿no? Pero para la competencia y para el público dejó de ser atractivo y dejó de ser un espectáculo. Sí, sí, Entonces sí. tuvimos nuestros pros y contras. Sí, sí es cierto, fíjate, qué buen análisis ese, porque pues finalmente de la historia pues se va aprendiendo, ¿no? Y esas hegemonías pues sí son muy buenas para quien las vive, pero la competencia pues puede perderse como en ese entonces. Polo, recuerdo yo en 1986 el Tazón Azteca, se le ocurrió a algunas autoridades de la UNEFA traerse a la Universidad de Washburn University en el Estadio Olímpico, División 2 del fútbol americano de los Estados Unidos. Estuvo tremendo ese juego. Creo que los norteamericanos llegaron y dijeron, ah, caray, el estadio está grandote, está bonito, se me hace que este equipo sí es fuerte. ¡Pum! Les meten 21 puntos en el primer cuarto, hombre. ¿Cómo recuerdas ese partido? No, pues, terrible, terrible partido, y fue realmente, qué buena memoria, Alberto, y la verdad, muy simbólico, inclusive para mí, ese partido, porque después de, como te acabo de platicar, haber sido dominante en la liga, y junto con los Cóndores haber arrasado y haber eh, cumplido 4 campeonatos, o haber conseguido 4 campeonatos, haber ganado el clásico por la universidad en aquel entonces con Pieles Rojas, siendo la base de la selección con el coach Manuel Rodero. Sí. El último partido y con el que me despido es con Washburn, ¿sí? Sí. Sí. Y efectivamente, llegan jugadores pues que nos duplicaban, bueno, no tanto duplicaban, pero nos superaban en tamaño y en pesos. Y después de estar acostumbrados a traer chatos al coreback, de estar persiguiéndolo y asusándolo con una línea sumamente grande, fuerte, con muy buena técnica, pues no nos podíamos ni acercar. Y precisamente como tú dices, empezando el partido, pues 21-0, y la verdad es que se vieron guantes. Finalmente el partido terminó 43-6, Sí. paliza a la selección mexicana. Entonces, pues fue mi despedida, fue mi último juego de colegial, y realmente sirvió para darme cuenta que ni tan bueno, Sí, de que está duro, ¿verdad? De que. de que Sí, tiene mucho que ver el nivel con el que uno claro. se está enfrentando, y ahí realmente
ese enfrentamiento con la realidad, Sí. pues fue terrible. Sí, es que un División 2 está muy difícil como que enfrente un equipo de México, ¿no? Yo creo que hasta la fecha, ¿eh? Dicen muchos ahí de que no, sí nos podemos dar un quién vive con División 2. No, yo creo que sí está muy difícil. O sea, nuestro nivel por el físico, por la técnica, por la estrategia, porque pues no somos Estados Unidos, pues nos damos un quién vive con la División 3, ¿no? Pero la División 2 Es, sí ya es otro nivel. no, incluso hubo juegos que a mí no me tocó, pero sí a los Cóndor les tocó ir a jugar con diferentes equipos de colegial a Estados Unidos, como Trinity, Sí, sí, eh, y que les pusieran los Cóndores una paliza, ¿no? De 40-0. Y claro, entonces, cuando es División 3, sí. pero ya División 2 empieza a haber algún número de becados y no se diga la División 1, NCAA es verdaderamente imposible jugar ese nivel. Sí, 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 es Entonces, cierto. sí, definitivamente, mira, ahí estoy todavía con Jorge Orobio, que en Sí, paz hombre. descanse, nos acabamos de enterar de la noticia Sí, de una manera, pues, muy tristes, sí. que pues fue una persona que de alguna manera estuvo dedicado en cuerpo y alma al fútbol americano y que de una manera tan abrupta se despida de nosotros, que no lo pudimos ni hacer. Entonces, descanse el buen Jorge Orobio y Sí, hombre. donde esté, que empiece a armar el equipo para que lo alcancemos por allá tarde que temprano. Sí, Polo, tu faceta de coach empezó inmediatamente después de 1986 o te esperaste un ratito. No, Alberto, fíjate que mi historia es ahí muy particular porque mi carrera, yo soy ingeniero agrónomo y precisamente al terminar de jugar en 1986, en 87, rápido, habiendo yo cumplido con todo lo que tenía que hacer como jugador, me voy a vivir a Chiapas, Ok. dedicarme y trabajar en mi carrera en un rancho ganadero de la familia en el municipio de Ocosingo, Ah, Chiapas. mira. Ajá. Entonces nos dedicamos eh, desde 1987 hasta los primeros días del año 1994. Ah, ok, o sea, te alejaste del fútbol. De 87 a Completamente. 94, ¿sí? Me fui a vivir a la selva, No me digas. a dedicarme de lleno a hacer mi carrera, a dedicarme a la vida del campo. Oye, ¿y no te tocó el movimiento zapatista o qué? Fíjate que precisamente el movimiento zapatista es lo que me hace regresar. Invaden el rancho en el 1 de enero del 94 y entonces me veo forzado a regresar a la Ciudad de México. Y entonces llego en el 94 y cuál es mi sorpresa. Y los dominantes eran el TEC de Monterrey y la UTLA. Y yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y la universidad y el poli eran los que partíamos el queso y ahora resulta que hasta ni las migajas nos tocan. Entonces regreso al fútbol americano, No me digas, ajá. ya después de ser corrido por los zapatistas en No el me año digas. 4 Sí, sí hay que y recordarle a la gente, porque sí muchos se acuerdan, pero el 1 de diciembre de 1994 viene el famoso levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, es correcto. comandados ahí por el subcomandante, bueno, dirigidos por el subcomandante Marcos, ¿no? Y que vino a darle un shock a la realidad mexicana, porque ese mismo día entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio que se había firmado unos años antes, y entonces tú estabas justo ahí, mira, la Yo historia te estaba puso justo ahí. ahí, la historia me puso ahí y por alguna razón Dios sabe por qué hace las cosas y aunque en principio renegamos muchísimo, pero bueno, yo ahora no puedo quejarme de nada. Sin embargo, bueno, te cuento que regreso de Chiapas a México y en un par de meses vuelvo a hacer contacto con el coach Diego García Mirabete, que se encontraba en ese entonces como entrenador en Palermo, Italia, y él recibe una invitación para el head coach de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Entonces, me invita para que lo ayudara yo
a coachar. Efectivamente, ahí estoy con la línea defensiva. Sí, no sabía yo, fíjate que Autónoma te de Nuevo había León. sido en esa experiencia que tuvo el coach Diego. Entonces fue en 1995. Correcto, Se fueron a entrenar a los auténticos Tigres, que venían, correcto. traían un coach norteamericano, Pete Alamar, los auténticos Sí, Tigres, pero pues correcto. querían resultados rápidos y pues nomás no se les daban, entonces dijeron, a quién? Pues tráete al coach Diego, y entonces te invitó. ¿Y cómo te fue por allá? Fíjate que muy bien, muy bien. Fue un reencuentro para mí nuevamente con el fútbol americano. Tenía yo 30 años de edad, todavía, digamos que medio en forma, aunque me había alejado del deporte desde los 23 años hasta los 30. Yo terminé de jugar precisamente como empecé muy joven, terminé muy joven a los 23 de jugar. Entonces, tengo la oportunidad cuando regreso o cuando voy al fútbol americano con los Tigres de jugar con los Cerveceros de Monterrey en la liga de fútbol americano profesional, y En la había dos Master, equipos, ¿verdad? ¿Era la Liga Master? la Master, la Liga Master. Entonces jugaste ahí con los cerveceros. Jugué 2 años con los Ok. Cerveceros, tuve la oportunidad de coachar a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, Sí. entonces la línea defensiva, y era yo coach de reclutamiento. También me dedicaba a hacer los primeros contactos con los jugadores para pelearlos con el TEC de Monterrey en ese entonces, los a las líneas de los Tigres. Sí. Al mismo tiempo jugar con los Cerveceros, lo cual fue una excelente experiencia. Tuvimos el campeonato de 95, jugamos la final contra el equipo de los Dinosaurios de Saltillo, que en aquel entonces también conformado por muchos jugadores del TEC de Monterrey y de los Tigres Autónoma de Nuevo León, divididos tanto los Cerveceros como los Dinosaurios. Entonces fue una época muy bonita porque después de haber estado en la selva, lacandona, trabajando, pues regresé al deporte de mis amores, que fue tanto jugador como entrenador. Entonces lo viví intensamente. Después de eso me invita el coach José ¿Cuántos Juan no se escuchó? Sánchez, ¿2 años? 2 años, 2 años, 2 años. 2 Ajá. en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí. Y después dejo la Autónoma de Nuevo León porque me invita el coach José Juan Sánchez a apoyarlo como head coach él, y yo como coordinador defensivo en los Cóndores. Ok. Él había tomado la alternativa, lo habían buscado a Estados Unidos para que dirigiera a los Cóndores en su regreso eh, a la grandeza después de algunos años difíciles y complicados donde la competencia con las escuelas privadas era muy difícil. Competir contra los equipos que reclutaban y que tenían becados. Los 10 grandes en aquella época eh, eh, era la liga, digamos, que se jugaba el Big Ten o los 10 grandes. 5 equipos del TEC de Monterrey, estaba Toluca, Monterrey, Ciudad de México, el Estado de México y Torreón. Sí. La UTLA, 6 equipos de 6. escuelas, y por ahí estábamos nada más los Cóndores, las Águilas Blancas, las Rojas, y no me acuerdo si el Tepeyac, Alguno de los que los subían, ¿no? Tigres. Subían, de repente subían los Tigres, de Correcto. repente subían las Panteras, de repente subían, sí, pero sí, 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 el dominio de los de enfrente estaba muy fuerte. Así es. Y pues me invitan en 2000, perdón, en el 97, Sí, que fue el último año de los Cóndores, sí, darnos cuenta lo difícil y complicado de los programas sí. de becas y cada vez perder más espacios en la posibilidad de competir por un campeonato. Entonces, los guerreros aztecas y las águilas reales jugaban en la Liga Nacional, que era la Liga Sí, de Ascenso, sí, y entonces la universidad decide
unificar sus equipos. ¿Te tocó participar en esa decisión, coach? Sí, me tocó participar en esa decisión. Sí. Fue una decisión, desde luego, de las autoridades, pero además avalada, digamos, en algún momento por los entrenadores que en aquel entonces estábamos en los Cóndores, que además era el único equipo que permanecía todavía en los famosos 10 grandes. Sí. Entonces, parte de la promesa o del acuerdo que se tuvo era que pues, el staff de los Cóndores en su mayoría continuara con el equipo de los Pumas, integrando los mejores entrenadores, tanto del equipo de Águilas Reales como de Guerreros Aztecas, de Osos inclusive, y buscar pues un campeonato y poder fortalecernos. Híjole, pero ¿cómo viste la idea de desaparecer, por ejemplo, la marca Cóndores, que estaba muy fuerte, que traía mucho arraigo y de plano, chin, acabar con ella, con Águilas Reales, con Guerreros, que también ya tenían su historia, ¿no fue difícil? Sí, fue muy difícil y no solamente el tema de intentar destruir o olvidar las marcas o la esencia de tantos años, fueron 27 años para los equipos desde el 70, el 97. Sin embargo, eh, la posibilidad de volver a sacar a los Pumas, Sí. como lo fue en su momento antes de esta división, pues daba una perspectiva mayor como para poder volver a conseguir triunfos para la universidad y tener un equipo competitivo. Entonces, no fue tanto deseado, pero sí fue pensado lo que se estaba haciendo, tratando de buscar pues, una competencia más justa Sí. las escuelas privadas, ¿no? Ahí entonces el coach JJ Sánchez sale en 97, ¿no? Y en 98 se integran los Pumas. No, ¿verdad? Él fue todavía el primer coach. Es correcto, Fue el él fue el primero. primer coach de la nueva era de los Sí, es cierto. Pumas. Yo fui el coordinador defensivo de esa nueva era de los Pumas Ok, y él estuvo un año nada más. sí. De alguna manera él tenía un contrato con la universidad por 3 años, Sí. 96, 97 y 98, y al término de su contrato él no quiso ya continuar al frente de los Pumas. De Sí. alguna manera tomó él otro camino, tomó otra decisión, y en ese momento las autoridades me ofrecen a mí, a partir del 99, me hiciera yo cargo del equipo de Sí. los Pumas, lo cual sin mucho que pensar acepté. Fue Claro. una gran distinción, un gran privilegio, un gran reto en su momento, y le entramos al toro por los cuernos, así es que Que estuvo bien duro, mi coach, ¿verdad? Te las viste bien duras en 99, 2000, ¿hasta qué año? hasta el 2003. Hasta 2003 fueron 99, 2000, 2001, 2002, 2003. 5 años. Cinco Cinco años años. muy difíciles porque ya habían agarrado un ritmo y vuelo las escuelas privadas, las becas, y entonces sí, pues todo el talento lo acaparaban, ¿no? Se llevaban los del SEM, los de Monterrey, los de Ciudad de México, la UDLA, ni se diga, híjole, estuvo duro, ¿verdad? Toda esa etapa. Fíjate que efectivamente los primeros años, 99, 2000, todavía no había una regulación para el reclutamiento. Y efectivamente lo terrible era jugar contra cualquier TEC de Monterrey o la UTLA, y al término del partido que los mismos entrenadores del equipo contrario estuvieran invitando a tus jugadores, a tus 4, 5, 6 jugadores destacados, para que se fueran con una beca a cualquiera de esas universidades privadas. Y entonces los dejaban muy inquietos, los tentaban y de alguna manera los lograban convencer. Sin embargo, ya a partir del 2001
hicimos un bloque muy fuerte entre todas las escuelas públicas para tratar de regular y delimitar el libre paso entre becados, jugadores de un equipo a otro. Y entonces metimos una regla que era descansar 2 años, Ya. cambiarse de equipo. Y eso limitó el que los equipos empezaran a becar en Liga Mayor. Sin embargo, al no poder hacerlo ya directamente, que era el camino rápido, empezaron a becar en intermedia y en juveniles. Empezaron a sacar sus equipos prepas, digamos, y buscar tener ese reclutamiento desde ese entonces para empezarnos a preparar desde las preparatorias. Y fue otra competencia, otra guerra en, 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 eh, en las asambleas, en las juntas, donde tendríamos que ir regulando ese paso y tratar de nos dejaran fortalecernos y estar un poco más a la par de los equipos que becaban, lo cual pues no fue posible del todo, y aunque sí nos volvimos un poco más competitivos, sin embargo, prácticamente desde el 93 a la fecha, bueno, al 2000, 8, hasta el 2008. bueno, siempre fueron Sí, finalistas, TEC de Monterrey y la UTLA, la sí. UTLA dominante prácticamente del 2003, no, el TEC de Monterrey del 2000. Sí, sí, el 2003 hasta todo, se llevó 5 campeonatos consecutivos. Así es. Sí. Entonces, ¿Quién pues era el fue, presidente de ONEFA en aquella época, Kush? en aquel entonces estuvo José Guzmán Vera. José Guzmán Vera. ¿Por qué no le puso José Guzmán Vera el freno a esa inercia que pues obviamente no iba a abonar en nada bueno? Pues el dominio lo Pues tenían total si se llevaban a todos los jugadores. Luego terminando los juegos, oye, ¿qué andas haciendo con este equipito? Vente para acá, mira, te ofrezco beca y se los llevaban. si los llevaban. De alguna manera, en ese sentido, sí logramos que, o sea, Pepe, de alguna manera, Pepe Guzmán Vera nos apoyara con alguna de las medidas tomadas. Claro, Sin claro. embargo, era muy complicado cuando en los 10 grandes se encontraban 6 escuelas privadas o 7 escuelas privadas y 3 escuelas públicas. En ese Sí, entonces ya nada más estaba Águilas Blancas, los Pumas y los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, por sí, lo que los demás equipos, 7, pues eran escuelas privadas. Al momento de la votación teníamos muchos menos posibilidades de conseguir eh, condiciones mejor para las escuelas públicas. claro. Por eso, tarde que temprano, que ya no me tocó, viene la división de escuelas públicas y escuelas privadas. No tenía caso, ¿no? Para mí fue complicado la época de entrenador con los Pumas, porque un par de veces me tocó ir a jugar a Monterrey en primeros juegos, ¿sí? Y regresar con un 66-0 de marcador en contra. Ah, su Entonces, mecha. lo mismo que llegó a pasar con los Cóndores cuando era yo jugador, y el resultado de lo que platicábamos Sí, al principio, pues se pierde el espectáculo. Si ya sabes quién va a ganar, porque finalmente el talento está concentrado en un equipo, pues deja de ser atractivo, ¿no? La gente va a los estadios, deja de haber esa competencia, deja de haber el espectáculo que realmente es lo que se busca, y se vuelve entonces solamente una cuestión de trámite. Y entonces fue muy difícil, sí, muy difícil para nosotros, como lo debe de haber sido para los demás equipos en la época en la que los Cóndores dominábamos y dábamos unas palizas, ¿no? Muy padre de este lado, pero cuando lo vive uno del lado contrario, entonces ya no está tan padre. sí, claro. El doctor Juan Ramón de la Fuente, él entra en el año 2000, entonces pues le toca una época ahí de unos Pumas a la baja en el fútbol americano, y a él tampoco le gustaba mucho el fútbol americano, y entonces llegó a manejarse ahí el asunto de que pues a lo mejor querían ya quitarlos, ¿no? A los Pumas.
pues total no ganaban y les ganaba siempre el TEC, ¿no? A esos grados llegaba esa falta de equidad en el fútbol americano. Hubo algunas, ideas de querer desaparecer el fútbol americano, pero realmente pues, es mucha tradición. Sigue siendo la universidad la catedral del fútbol americano, e independientemente de que se ganara o no se ganara, el privilegio de estar al frente del equipo de los Pumas, repito, la catedral, la tradición del fútbol americano en México, pues es importante, difícilmente que pueda desaparecer, pero sí te cuento, Alberto, que el doctor Juan Ramón de la Fuente fue uno de los rectores que más apoyó y ayudó al fútbol americano en ¿A México. poco? Y no solamente su deseo de participar de manera activa, sino los últimos dos clásicos que se han jugado fueron en su época y fueron conseguidos por él, negociados durante muchos años. Se había dejado de jugar poliuniversidad, Sí. con las selecciones de ambos equipos, Pieles Rojas en su momento y Águilas Blancas, y en esta época era Pumas Zacatlán y Pumas CU, por lo que en 2001 y 2002 el doctor Juan Ramón de la Fuente gestionó y negoció con las autoridades para que se permitiera nuevamente. Y además ahí nos dimos cuenta que no era nada más cuestión de que los rectores quisieran y se pusieran de acuerdo. Tenía que haber una autorización y una suma de voluntades de las autoridades de la Ciudad de México. En aquel entonces, desde el regente de la Ciudad de México y autoridades federales para poderlo autorizar, ya que Sí. este tipo de eventos, el Poliuniversidad, mueve pues, a toda la población de ambas instituciones. Estamos hablando de 250,000 personas en la universidad y otras 170,000 en el Politécnico, y la ciudad se vuelve una locura por Sí. ese juego. Tuvimos la suerte de dirigir esos dos juegos Ay, ay, ¿cómo te fue? y los dos ganarlos. Sí, mira. Los últimos dos que han habido como selección, clásico, Sí. Poli, Universidad, 2001, 2002. 2001-2002. 2002. Desde el 2002 que no tenemos clásico. ¡Qué No barbaridad! como lo vivimos en esa época, Sí. porque ahora ya el clásico es Pumas Águilas Blancas, Sí, sí, de temporada regular, digamos, pero el clásico temporada de regular. selecciones desde 2002. Desde el 2002 Híjole. tuve la fortuna de haberlo podido dirigir, un partido muy difícil Sí. contra el doctor Jacinto Licea como entrenador, como estratega, todo un orgullo, una institución en el Politécnico y además en el fútbol americano de México. Y Sí. sí te cuento que al término de nuestros partidos, el doctor Juan Ramón de la Fuente me dijo: coach, felicidades, lo ganamos, pero va a ser el último. Nunca me imaginé que fuera verdaderamente tan complicado lograr sumar tantas voluntades para poder conseguir un partido. Y es verdaderamente desgastante y tan complicado y peligroso que no cuentes con uno para el próximo año. Y efectivamente, Ah, caray, pues no, ya no tuvo palabra de regresa. profeta el rector, porque Sí, sí, desde sí, aquel sí. entonces ya no se hizo. No se ha hecho nuevamente. Híjole. Es que sí es muy complicado, ¿verdad, coach? Por esa afición y por esos pseudo estudiantes y toda esa gente que se trepa, te trepa en la inercia de la gran tradición y no, pues mejor dicen las autoridades, ¿sabes qué? Aguántense. Sí, Sí, es, fíjate que mucha gente aprovecha esos partidos para infiltrarse en los sí, jóvenes desde la sí, secundaria, en las preparatorias, en las preparatorias, y como la Prepa 2 que tiene secundaria, preparatoria, como los SHs, para empezar a intervenir en lo sí. que es la manera de pensar de los niños, entonces de los jóvenes. Pues no quieren, de alguna forma,
ponerse tan vulnerables, tanto el poli como la universidad, para este tipo de eventos y ponerlos en bandeja de plata. Mi coach, antes de que terminemos, hay mucho mito por ahí. Estabas bien galán, mi coach, y tenías acá mucho éxito con las chamacas, que fuiste hasta modelo y cosas así. Sí, No también me tuvimos digas. nuestra época donde teníamos haciendo comerciales de televisión pues para tener nuestras entradas extra. ¿A No poco? teníamos lo nuestro, pero sí, era una época en la que ¿Qué comerciales, de qué marcas hiciste, coach? pues, hice muchos comerciales, me tocó hacer muchos de camionetas, eh, Chevrolet, de Chrysler. De alguna manera mi perfil de alguna manera era así como medio norteñote, me ponían bote y hacíamos comerciales, mucho de eso, de cerveza, carta blanca, de Tecate, hice algunos de brandy presidente, de no, una campaña de jabón nórdico, en fin, fueron Está bien. Te varias iba, campañas. te iba bien económicamente. Sí, la verdad es que no era tanto el esfuerzo, digamos, y la verdad es que era muy bien remunerado. Todo lo que es televisión hasta la Sí. fecha, pues es una opción bien remunerada, pero no era lo mío, Alberto, lo que yo te platicaba. Yo era agrónomo y tenía que regresar al campo y a la vida en el campo, y eso era lo que yo quería. Así es que fue una actividad paralela a mis estudios y también a mi juego de fútbol americano. Exacto, qué bueno, qué bueno. Pero un ofrecimiento de hacer una telenovela o algo así, mi coach, que en esa época estaban bien famosas. Fíjate que sí tuve yo un ofrecimiento de Chucho Gómez Obregón, que era una persona que eso se dedicaba, que trabajó muchos años en Colgate Palmolive, era el productor que estuvo casado con Miroslava, y que estuvo en el ambiente, y me ofreció hacer una telenovela. Y cuando precisamente estaba yo por terminar mi fútbol americano, yo le dije que no, muchas gracias, y no daba crédito, y me decía, tú sabes lo que moriría tantos modelos y actores por poder hacer una telenovela, y te la estoy ofreciendo y tú dices que no. Y le decía, sí, yo lo sé, pero no es lo mío, no es lo mío, no es lo que yo quiero hacer, y me quiero dedicar a la agronomía, para eso estudié, eso es lo mío, y muchas gracias por la oportunidad, pero no me quiero desviar de lo que yo quiero hacer. Tenía muy claro lo que quería yo hacer, y finalmente nos fuimos 7 años a trabajar a Chiapas en lo nuestro. Qué bueno, mi coach. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos a nivel ahorita en el 2020, en este asiago año COVID, en la producción agroalimentaria en el país? Ya estamos como más modernos, ¿no? Ya aquel mito de que el campo está abandonado y eso pues, ya está lejano o no. Fíjate, Alberto, ya estamos entrando en temas ahí de política muy delicados. Yo sigo dedicándome todavía en alguna parte a la agricultura, porque es lo mío, y seguimos haciendo ahí algunas cuestiones en Puebla, en el municipio de Aquixtla, Puebla, con alguna producción ahí de borregos, y desde luego eso implica darles algo de comer y tener que seguir sembrando y produciendo alimento para ellos. Y sí te puedo decir que con razonamiento y con bases, que este año es uno de los peores años en la agricultura de México, porque Ay, caray. puede tener apoyos que durante muchos años se tuvieron. El año pasado Ay, caray. prácticamente se redujeron los apoyos a un 20% de lo que se habían venido dando en administraciones anteriores, y en esta ocasión también, ¿sí? Entonces, estamos viviendo una de las peores épocas, Ay, no me digas. y complicado para nuestro campo mexicano, Híjole. y limitando a que realmente los que puedan producir sean los que tengan sus propios recursos para hacerlo, que se rasquen Hijo, a quien con sus propias uñas. Entonces, terrible situación para el campo mexicano. híjole. Eh, Se vislumbran años difíciles si pronto
no hay un cambio en la política agroalimentaria para nuestro México. Ay, mi coach, ya no le sigas, mi coach, ya no le sigas, mi coach, porque podemos hacer otro programa, pero de terror, caray. Sí, 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 sí. Qué espanto. Pero bueno, Alberto, es parte de lo que Sí, claro. vivimos, no estamos ajenos y hay que hacer cada quien lo nuestro desde nuestra trinchera. Exactamente, exactamente, mi coach. Y Así de es. frente como en el fútbol americano, Y de Chihuahuas. frente, que además esa es una de las cualidades de este deporte, es frontal, no es como otros deportes de meter la patada y esconder el pie o el empujón o dejarse caer. Sí. Lo más dramático, no, esto es frontal y es honesto, digamos, Sí. ¿no? ¿Qué centro o qué GAR fue el que más te costó trabajo, mi coach, en Liga Mayor? Pues mira, Alberto, tuve la fortuna de enfrentarme todos los días a uno de los mejores centros y Ándale, sí, para cierto. mí el mejor centro que ha habido en México, que es Guillermo Orellana, Sí, cierto. Burger Orellana. Tuve Eh, la suerte de que mi primer enfrentamiento que tuve de un partido fue contra él en el equipo de él de Parras y yo con los Gamos del CUM. Y de ahí ya. nuestros 3 años siguientes como rivales y después, afortunadamente, nos encontramos como compañeros. Sí. No dejaba que tuviéramos que estarnos enfrentando todos los días y tratando de ser dominantes uno sobre el otro y como te platicaba al principio, a veces ganaba uno y a veces ganaba. Sí. Pero eso pues nos daba un fogueo formidable Sí. para poder salir y enfrentarnos contra otros centros o linieros ofensivos. Claro, claro. Entonces, pues yo creo que por ahí vino. Sí, mira, ¿cuánto fue la mayor cantidad de peso? ¿Cuánto alcanzaste el mayor peso? ¿En tu último año? Mi último año empecé mi temporada con 90 kilos, creo que alcancé por ahí hasta 91, 92. Órale. Estaba la temporada y bajaba 85. Ah, su mecha, Era ¿ves? tanto el trabajo diario que realmente pues, quemabas los kilos de más y te mantenías realmente en un peso sin exceso, ¿no? Sí, Otra vez 85. Mi máximo fueron 90, 91 kilos, 92, creo que alcancé en enero del 86, sí. pero al terminar en diciembre del 86 contra Washburn, yo pesaba 85 kilos. Ah, su mecha, ve nada más, mi coach. Coach, ¿tú eras manchado con los novatos de la selección Puma? No, bueno, me tocó ser capitán de los Pumas Ah, sí, cierto, sí. y Ese me año les fue tocó, bien, ese año les fue bien. lo ganamos, ¿sí? Eh, Y me tocó decidir cómo sería la novatada. Y era muy fácil, ¿no? Ahí una de las enseñanzas de precisamente el coach Antonio Rojí era, si vas a hacer algo, hazlo bien hecho, hazlo fuerte, hazlo intenso, que sirva. Y si no vas a hacer algo intenso y algo fuerte, mejor no hagas nada, escoge o no haces nada o lo haces bien. Y yo decidí hacer una novatada buena, intensa, ¿A poco? conocida por ser una de las más intensas novatadas. Sin embargo, con la buena fortuna de haber logrado obtener el trofeo del clásico. Ay, pero entonces sí la sufrieron los novatos de 86. Sí, sí la sufrieron. Yo creí que había sido buena onda, mi coach. No podíamos ser buena onda, ¿no? No, ¿verdad? Y no porque no quisiéramos, pero era el trabajo, era la posición, era lo que se tenía que hacer para el resultado, ¿no? Templar novatos, dejarles un buen aprendizaje, un buen recuerdo, con ejercicios o con actividades que fueran duras en cuanto a templanza y en cuanto a forjar carácter y no dejar, porque además en algunas novatadas había algún tipo de denigración o de menosprecio
a los jugadores y aquí no lo hicimos, pero sí hicimos una novatada más dirigida a la templanza del espíritu. Qué bueno, que esa era la filosofía. Muchísimas gracias, coach. Muchísimas Alberto, gracias. En realidad, muy amena la plática. Siempre hay muchas cosas que conocer de estas grandes figuras y tú fuiste una de esas grandes figuras, coach. Gracias por haber estado con nosotros aquí en al Receptor contrario, Entrevista. Alberto, te agradezco mucho la oportunidad de tu programa, de tu compañía, de tu dirección en cuanto a la entrevista y sobre todo de volver a recordar y vivir tantos momentos que vivimos de una manera muy agradable y sobre todo formativa. Muchas gracias, Alberto. Sí, gracias. Y que la volveríamos a vivir todas las veces que fuera necesario, mi coach. ¿Verdad? Muchas gracias. Claro que sí, Alberto. Gracias, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Está al pendiente de esta receptor entrevista, esta gran plática que tuvimos con el coach Polo Vázquez. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, coach. Hasta luego, Alberto, y gracias a todos. Hasta luego.